Qué alegría encontrarme con ustedes el día de hoy. Y una vez más vamos a tener una palabra profética para el pueblo que nos está oyendo. Siento del Señor que Dios quiere traer sobre su pueblo un tiempo de restitución. Dios quiere traer un tiempo donde nos quiere devolver los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Dice la escritura, su gran ejército. Y siento en mi corazón, como lo he hablado por varios días, que hay mucha gente que está caminando con el Señor, que está tratando de caminar con el Señor, que está tratando de caminar en integridad, en santidad, que camina en liberación, que están tratando de ordenar su vida, que están tratando de sanar sus sentimientos, de que todo esto sea restaurado. Yo puedo ver que hay gente que está caminando hacia libertad. Y he hablado que esa gente, el Señor va a comenzar a bendecirla. No es que la bendición viene sola. La escritura dice en Deuteronomio 28 que si obedecemos, la escritura dice que todas esas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Y le reitero, veo en el pueblo de Dios por todas partes que hay un pueblo que no camina mucho con el Señor, pero también veo que hay un pueblo que se quiere alinear con el reino de Dios, que quiere hacer las cosas correctamente, que quiere tener su corazón sano, que quiere vivir una vida de integridad, tratan bien su esposa, su esposo, son ejemplo y modelos a sus hijos, son gente que siembra, que ofrenda. Esa gente, le garantizo a usted que Dios va a abrirle los cielos. Y hoy quiero hablar, he estado grabando algunos programas sobre el Señor va a bendecir la ganadería en nuestra nación, en Latinoamérica. Va a bendecir la ganadería y a través de la ganadería va a restituirle mucho al pueblo de Dios. También grabé un programa donde hablaba de que el Señor va a comenzar a traer restitución sobre la parte de las piedras preciosas, sobre lo que tiene que ver con oro, plata, esmeraldas, diamantes. Pero también grabé un programa como el Señor va a restituir a través de la pesca, porque todo eso está en la Sagrada Escritura. Yo encontré un capítulo tremendo de Dios que está en Éxodo 31 y le quiero mostrar esto. Este capítulo es poderoso y quiero dedicárselo a usted, dedicárselo a cada persona preciosa, trabajadora, a cada mujer que trabaja en su casa haciendo costuras, que vende sus perfumes. Quiero dedicárselo a esos hombres que trabajan con sus manos y hacen muebles en madera. Bueno, quiero que hoy entienda esto. Mira Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría, dice la palabra, en él, y ánimo en todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas, dice la escritura, para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Y dice: y harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Qué escritura? Y ustedes saben que esta escritura
tiene que ver con la hechura del tabernáculo sobre la tierra. Y si usted puede estudiar esos capítulos del Éxodo profundamente, son capítulos preciosos, y lo reitero, son profundos, porque cada cosa tiene una interpretación y hay en cada cosa unos detalles tan preciosos. Pero recuerde usted que el tabernáculo en la tierra, lo que el Señor le mostró a Moisés, lo que Dios le habló a Moisés, lo que Dios le reveló a Moisés, no era una figura terrenal, para que lo entienda. No era un diseño terrenal, sino que el Señor le dijo a Moisés: haz todo conforme a lo que te mandé en el monte. Eso dice. Así que si leemos Hebreos, entendemos que hay un tabernáculo celestial. El tabernáculo terrenal es solo la figura y la sombra del tabernáculo celestial, el tabernáculo no hecho por manos, donde Cristo Jesús, como sumo sacerdote, subió y delante del Padre hizo eterna redención a través de su sangre. Todo lo que los sacerdotes hacían sobre la tierra sencillamente era una profecía de lo que Cristo tendría que hacer sobre los cielos. Le pido leer el libro de Hebreos. Es espectacular. Pero en esto, Moisés no va a hacer él solo la obra, sino que el Señor dotó de una sabiduría y una habilidad espiritual a algunas personas del pueblo. Le dio una sabiduría y inteligencia tremenda para trabajar. Esto es espectacular. Varias cosas que yo quiero compartirle el día de hoy. A veces pensamos que el Señor no está interesado, por ejemplo, en la joyería, pero está en la Biblia que Él dio sabiduría, fue Dios e inteligencia para trabajar el oro. A veces pensamos que el Señor no se interesaría, por ejemplo, en el tema de la ropa, pero sabe que en la escritura dice que Dios le dio sabiduría e inteligencia a Oholiab y a Bezaleel para que diseñaran y proyectaran e inventaran diseños de ropa. Saben que en este tiempo Dios va a traer restitución económica a través de varias áreas que quiero hablarle el día de hoy. Recuerde usted lo que le quiero compartir el día de hoy. Es una palabra profética para usted que es de aguas profundas, que nos escucha a través de Radio Transformación, o a través de usted que a través del YouTube está escuchando esta palabra profética. Y no lo quiero hacer sin antes recordarle a usted algo más. El Señor quiere que su reino sea extendido, y el Señor va a comenzar a soltar riquezas de reino. No son pesitos. Dios va a comenzar a levantar entre su pueblo gente con mucha bendición. Dios va a comenzar a restituirle. Le reitero, no es al cristiano que no camina con Dios, no es al que está torcido, no es a él. Le hablo de a esa gente temerosa de Dios, que obedece la palabra, que ha estado esperando a veces por años que Dios haga algo. Esto es para ellos. Y he estado viendo las escrituras continuamente, y otra vez le reitero, el Señor traerá restitución a su pueblo a través de la ganadería. Estoy seguro de eso. Le traerá restitución a través de toda la parte de lo que tiene que ver con las joyas. Recuerde usted que comenzarán a aparecer esmeraldas en manos de muchas personas del pueblo de Dios. Las tierras, las minas van a darle mucha esmeralda al pueblo de Dios. Lo creo firmemente. También el Señor hará restitución a través de la parte de la pesca. Y muchos cristianos en los campos, aún en las ciudades, les dará el Señor la habilidad de tener fincas y poder cultivar pescado. Les va a permitir el Señor, aún en mares, gente que me está escuchando que está cerca a las costas, el Señor les va a dar esa habilidad, porque Él va a comenzar a soltar finanzas de reino. Escúcheme, no para levantar nuestros propios reinos, claro, es para tener bendición, para vivir bien, pero es para que su reino sea extendido. Y hay tanta gente que ha dicho: si tú me bendices, Dios, yo haría esto para tu casa. Y Dios ha oído esa oración de mucha gente: si tú me bendices, yo ayudaría
haría mi congregación. Si tú me bendices, Señor, yo colocaría esto, yo haría esto. Y sabe que Dios ha oído esa oración. Y antes de su segunda venida, creo firmemente que serán desatadas finanzas del reino. El Señor lo está diciendo desde el cielo, que las finanzas y las riquezas no son para los impíos. Mucho tiempo hemos visto impíos fluir en finanzas, y no en cualquier tipo de finanzas. Cuando la escritura dice que el Señor creó a Adán, lo puso en el huerto y lo puso a señorear sobre todas las cosas que habían en el huerto. Ahora, yo quiero hablarle de esto en este capítulo, porque creo que Dios lo va a hacer. Y voy a hacer otros programas específicos para estos temas. El Señor lo llenó a él de sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo arte. Y creo que voy a hablar del arte en estos días, porque creo que el Señor va a comenzar a levantar artesanos de reino en medio de su pueblo. Pero ¿en qué consistía este arte? Lo primero es para trabajar oro, plata, bronce, piedras para engastarlas. Entonces, una de las cosas que he estado hablando es que el Señor va a comenzar a levantar mucha gente en su pueblo con diseños del cielo. Lo reitero, para trabajar oro, para trabajar plata. Recuerde usted que el tabernáculo terrenal era la figura del tabernáculo celestial. Al tabernáculo terrenal solamente podía entrar un hombre al lugar santísimo una vez al año. Ahora el tabernáculo celestial, dice la escritura, que está abierto, que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Así que eso que ocurrió ahí es solamente figura y sombra de los bienes venideros. Tengo claro, en el nombre del Señor lo tengo claro, que el Señor va a levantar mucha gente con diseños para trabajar joyería, para trabajar oro, para trabajar plata, para trabajar perlas, para trabajar piedras preciosas, y les va a dar una sabiduría única. Y recuerde que eso el Señor se lo impartió específicamente a Bezaleel y a Oholiab. Pero la segunda cosa que yo veo en este capítulo es que los ungió para trabajar en artificio de madera, para trabajar toda clase de labor. Así que la siguiente cosa que yo veo acá es que el Señor va a comenzar a levantar en medio de su pueblo gente con diseños de reino específico para trabajar la parte de la madera. Y usted lo puede ver. Todos en nuestras casas tenemos camas, todos tenemos muebles, todos. No hay nadie que pueda decirlo. Y usted puede pasar por nuestra ciudad y ver cuadras completas con almacenes gigantescos. De hecho, las cadenas grandes de almacenes, todas tienen cantidad de objetos en madera. Muchos de ellos fabricados por gente que no es temerosa de Dios. Y no le estoy hablando de que venden un armario una vez por allá al año. Eso es continuo y eso se está moviendo. Y se está moviendo. Y se está moviendo. Y pienso que si el Señor le ha dado a alguien una carpintería, o el Señor le ha enseñado a trabajar la parte de las ventanas, de la madera, de las mesas, y usted dice: sabe, pastor, ha sido un tiempo tan difícil, ha sido un tiempo tan duro, las cosas no se dan. Yo le digo: no se rinda, porque esa sabiduría se la dio Dios a usted, como a Bezaleel y como a Oholiab. Se la entregó el Señor, y el Señor va a hacer que se abran puertas. El Señor le va a dar contratos, el Señor le va a dar riqueza a través de eso que usted ha recibido. De hecho, hay alguien que me está escuchando que ni siquiera estudió para eso, sino que su padre le enseñó, y usted hace unas cosas tan preciosas, y las cosas están quietas por mucho tiempo, pero Dios va a traerle a usted un tiempo de cielos abiertos. Yo lo creo. Pero no solo eso, sino viendo esta escritura, no solo le dio la sabiduría para trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de la madera, sino que dice acá la escritura que lo ungió el Señor para lo que tiene que ver con dice hacer el tabernáculo, el arca, el propiciatorio, todos los utensilios del tabernáculo. Y yo quiero que entienda usted esto, porque lo tercero que yo veo son diseños de ingeniería y arquitectura. Usted y yo sabemos que la masonería se mueve muchísimo a través de la arquitectura, de la ingeniería.
De hecho, uno de los lemas de la masonería es al gran arquitecto del universo, y casi todas las construcciones de nuestras ciudades a donde yo voy, uno puede ver que tienen como fundamento la masonería. Y uno puede ver tanta gente que camina en los niveles masónicos con tantas riquezas. Pero esa sabiduría de Dios se la dio, o sea, sin ir a una universidad, entiéndame lo que le estoy diciendo, sin haber tenido muchísimos años de estudio, se la dio a dos hombres, a Bezaleel y a Oholiab. Y creo firmemente que muchos de ustedes han tomado estudios de ingeniería, de arquitectura, y que sienten que como que las cosas no se dan, no se abren los contratos, y estamos como en un sistema de tinieblas donde tienes que dar la mordida o hacer cosas o la palanca, necesitas palanca para que se te abran las puertas. Pero yo te voy a decir algo, no tienes que hacer nada ilegal. Te doy esta palabra en el nombre del Señor. Dios va a intervenir y se van a abrir las puertas. Yo creo firmemente que en medio del pueblo de Dios se van a levantar ingenieros y arquitectos de reino con grandes constructoras, con la habilidad de construir grandes edificios, condominios, y ese diseño de Dios. Creo que a través de la parte de la construcción, arquitectura, ingeniería, el Señor va a traer riquezas a su pueblo y va a traer riquezas para que se extienda el reino. Pero no solo eso, sino que también le dio diseños a ellos de ropa. Y usted lo va a ver, porque el Señor le dio diseños de ropa a ellos. Y yo creo firmemente, y entiéndame esto, el diablo pervirtió el diseño de la ropa, o por lo general todo lo que tiene que ver con las grandes cadenas de almacenes de ropa, tiene que ver con gente que no es temerosa de Dios. Pero ¿sabe qué le digo yo? Eso es un diseño de Dios para el pueblo. Y sé que el Señor va a comenzar a darle diseños a mujeres, a hermanos, a hermanas, de ropa interior, de faldas, de pantalones, de vestidos que nadie nunca ha hecho, y a través de eso van a hacer riqueza. Le va a sonar un poco raro, pero el mejor diseñador de ropa es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Moisés hizo todo lo que el Señor le mostró. Moisés hizo todo lo que él vio y le dijo: haz todo de acuerdo a lo que te mostré. Él es diseñador y va a entregarle diseños así estas hermanas que tienen sus máquinas, que cosen tal vez en satélites y les pagan tan poquito. Tomen esta palabra, caminen sobre esta palabra. Los cielos se van a abrir, y Dios no le dio esas máquinas para que estén paradas, para que estén dañadas. No se las dio para eso, se las dio para hacer riquezas. Y desato ahora a través de este programa radial esa sabiduría de Dios para que a través de esas máquinas tú hagas riqueza. Haré un programa específico sobre diseños de Dios para la ropa, para la confección. Pero no solo eso, sino que hay diseños hasta para la perfumería. Porque si miras ese capítulo, es espectacular. Hay un aceite, hay un incienso aromático, hay un olor fragante que sale allí en el tabernáculo celestial. ¿Y sabe qué dice la escritura? Dios le dio esa sabiduría, Dios le dio esa inteligencia, se la dio a Bezaleel y a Oholiab. Creo firmemente que el Señor va a dar diseños a esas mujeres que venden perfumes, que trabajan para dar de comer a sus hijos. Oh, sí, creo que les dará diseños de riquezas a través de esto. Pero algo más, aún todo lo que tiene que ver con el hierro. Todo lo que tiene que ver con el hierro, recuérdelo, porque es que era altar de bronce y ellos tenían que trabajar y hacer objetos en hierro. Entonces yo veo a veces a los ornamentadores, Dios mío, gente que va a nuestras congregaciones. Creo que el Señor va a comenzar a entregarles contratos, el Señor va a comenzar a entregar bendición, van a tener que ampliar el taller, porque va a comenzar a llegar gente y le va a decir: mire lo que le digo, le va a decir: hágame toda la ornamentación de este edificio, hágame esto. Recuerde que el Señor le dio la sabiduría para hacer los vasos sagrados, el altar de bronce, la fuente de bronce y todo ese tipo de objetos.
¿Cómo necesitamos tomar nosotros estas palabras? Yo no estoy sacando nada fuera de contexto. El Señor le dio esa sabiduría. Le dio esa sabiduría a Bezaleel y a Aholiab. Fue una sabiduría que vino del cielo para ellos. Claro que sí, hay que estudiar. Los jóvenes nuestros tienen que estudiar. El pueblo de Dios tiene que estudiar. Tiene que sacar profesiones. Claro que sí, los cristianos somos la gente más competente de la tierra. Pero he visto mucha gente con 7, 8, 9 profesiones encima y no consiguen trabajo por ninguna parte, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así como Dios trajo esa sabiduría, así vendrá la sabiduría sobre usted. Así como Dios le dio los diseños a ellos, así esos diseños vienen sobre usted. En el nombre del Señor Jesucristo lo declaro y lo transfiero a tu vida a través de este programa de Aguas Profundas. Yo oro al Señor, quiero que se una conmigo en un tiempo de oración, pidiendo al Señor esos diseños, pidiendo que esa bendición de Dios se manifieste. Yo creo firmemente que estamos en un tiempo de transición en la historia del pueblo de Dios sobre la tierra. Y en ese tiempo de transición, el Señor anuncia desde el cielo a gritos: restitución, 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 restitución. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por la palabra. Gracias por la palabra que es predicada. Gracias por toda la gente que está oyendo a través de Aguas Profundas y a través de YouTube, Señor. En el nombre de Jesucristo yo quiero transferir esta palabra. Y yo quiero orar para que diseños de Dios comiencen a ser entregados al pueblo. Diseños comiencen a ser entregados en sueño, en visión, en ideas, aún en inventos, Padre, como lo dice acá la palabra tuya. Y yo quiero orar que le des al pueblo, Señor, diseños para trabajar el oro, las piedras preciosas, la joyería, así como estuvo sobre Bezaleel y Aholiab, oro, que esto se transfiera sobre toda la gente que hoy está escuchando Aguas Profundas. En el nombre de Jesús, aún oro que el Señor entregue diseños para trabajar en madera, que la gente que vea esas camas, esos muebles, solo quieran tener esos diseños porque hay una gracia especial sobre ellos. Oro en el nombre de Jesucristo, aún Padre, que tú comiences a levantar en medio del pueblo grandes constructoras, Señor, ingenieros y arquitectos de renombre con diseños del cielo, Padre, para aún en medio de la parte de la construcción, Señor, levantar tu reino. En el nombre de Jesucristo oro que entregues aún diseños sobrenaturales de ropa, Padre, diseños que antes no se habían visto y que aún los que no te conocen quieran la ropa, Señor, del pueblo de Dios, la ropa que ellos mismos confeccionan y fabrican. Aún diseños de perfumería, Señor, aún diseños de ventanas, diseños en hierro, Señor. Oramos por esto y lo transferimos al pueblo del Señor y declaramos, Padre, que el tiempo de restitución empieza para el pueblo de los santos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.